Hola, soy Moisés Betancourt de Macroeconomía. Actualmente curso Administración de Empresas en el Politécnico Gran Colombiano y mi tutora es Claudia Lucía Pena Pineda. Y ahora vamos a hablar sobre la tasa de inflación de los últimos 5 años en Colombia. Aquí vemos una tabla donde nos muestra unos periodos de años y nos muestra unas tasas de interés, donde cada año pues maneja una respectiva diferencia frente a los demás años. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestra la inflación, nos muestra que en el 2017 la inflación incrementó, hubo buena economía, fue eficaz la economía para ese periodo y pues que tristemente para el periodo 2020 decayó, ya que entramos en una pandemia donde la economía decayó mucho, se quebraron negocios, hubo mucha pérdida. Esto llevó a una crisis económica debido a la pandemia y pues los otros periodos como 2018, 2019 se mantuvieron a tope, un tope donde finalmente pues se ve que en el 2017 fue eficaz como lo dije hace un momento y vemos que para el 2021 ya empezó a coger otra vez escala la economía está volviendo a mantenerse en su respectivo flujo. Aquí vemos otra tabla de análisis comparativo de la inflación por regiones en Colombia, donde tengo como ejemplo estas dos regiones, eh, la región Caribe y la región Andina. Vamos aquí a mirar eh, su respectiva tabla, que es esta que les muestro acá, y la gráfica, que es esta que está aquí. Voy a hacer aquí un breve ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sobre Electricaribe. Electricaribe tuvo un incremento alto de consumo de energía donde superó el 8,99%. Esa región tiene una población aproximadamente de unas 10 millones de personas, frente a la región andina que tiene mucho más, tiene 30 millones, pero su consumo fue bajo. Ya conocemos la problemática que presenta esta región del Caribe respecto a la parte de la energía. Muy buenas noches, me presento, soy Mabel Daniela Beltrán Torres, vengo a exponer sobre la tasa de desempleo del trabajo de macroeconomía. Nos fijamos desde el año 2017 a 2021, es decir, los 5 años que ya transcurrieron, y vemos de que hubo una alza muy considerable en el año 2020. Eso fue motivo de la pandemia, el COVID-19, y el cual efectuó una alza impresionante, la cual tuvieron que cerrar empresas, negocios y comenzar a buscar fuentes de ingreso. Esperamos aquí cuando ya cierre el 2022 tienda a bajar, o si se suba no suba tanto la tasa, o si se mantenga estable. Acá se lo podemos ver en esta gráfica. Continuamos para las partes de las regiones. Es un análisis comparativo. Nos basamos en el año 2021, pero por meses. Y vemos que la tasa de desempleo es muy volátil, pero tiende a bajar en el último trimestre del año. Los subdividimos en ocupados, desocupados o inactivos. En ocupados vimos de que sube en el último trimestre del año. En desocupados vemos que tiende a bajar. Y en inactivos sube en el último trimestre del año. También ya pasamos ahora sobre el desempleo en Bogotá. Lo subdividimos en tres series de meses de los años 2019, 2020 y 2021. En ocupados vemos de que suben en el 2019, desocupados suben en el 2020 e inactivos 2021.
Vemos de que hay una volatilidad, pero tiende a estar estable. ¿Cómo podemos para que estos valores o mantengan estables o tengan una baja que uno pueda considerarle que comiencen a cambiar los números? Es invertir en el país, invertir en agroindustria, invertir en educación de más importante, invertir en tecnología, invertir en proyectos sostenibles, invertir muchísimo en la parte agrónoma, porque es indispensable de que si generamos empleo acá en Colombia, hay fuentes de ingreso, hay posibilidades de inversión tanto extranjera como nacional. Todos esos factores para comenzar a estar más estables y la economía del país va a mejorar. Muchas gracias. Buenas noches, me presento, mi nombre es Oscar Colón, estudiante de macroeconomía del Politécnico Gran Colombiano. A continuación hablaremos del comportamiento que ha tenido el Producto Interno Bruto en Colombia durante los últimos 5 años, donde podemos observar que para el año 2017 al 2021 ha tenido un incremento. ¿Pero a qué me refiero? En el 2017 el PIB se ubicó en el 1.4%. Para el 2018 tuvo un incremento del 2.9%. Y así sucesivamente para el 2019, que se ubicó en el 3.1%. Pero a causa de la situación de la pandemia que vivimos en el 2020 a nivel global, o sea, el PIB en Colombia, así como en muchas partes del mundo, tuvo un decremento por debajo del cero, o sea, ubicándose en menos 3.6%. O sea, una baja demasiado para que nunca se ha visto de pronto en la nación. ¿No? Pero bueno, en el 2021, ya cuando habíamos ido superando un poco la pandemia, y gracias de pronto a las estrategias que el gobierno implementó a nivel nacional, el PIB tuvo un alza del 10.8%. ¿Qué empujó esa alza? ¿Qué empujó esa alza? Digámosle, el desarrollo de actividades artísticas y de entretenimiento, el sector del comercio, el sector del transporte, el sector de hospedaje, hoteles, la reactivación económica. Eso fue impulsando paso a paso el incremento del PIB hasta el porcentaje que hoy en día manejamos. Todas esas estrategias que los gobiernos a nivel mundial y especialmente Colombia comenzó a implementar, hizo que el PIB fuera aumentando hasta que se posicionó en el 2021 en el 10.8%. Bueno, si hablamos ahora por regiones, si no nos vamos más, digámosle, específico por regiones, podemos decir que Bogotá fue la ciudad de la región que se posicionó más alta, con el 24.4%, a diferencia del Amazonas, que tuvo un porcentaje mínimo del 0,1%. O sea, una diferencia entre el 23.9% aproximadamente entre las dos regiones. Ah, eso fue algo que definitivamente marcó mucho. Bueno, bien, si nos vamos y ubicamos de pronto los sectores económicos que han representado el aumento o la disminución del PIB en Colombia, podemos decir de que en el 2020 uno de los factores que llevó a pique el PIB fue el desempleo. Fue el desempleo porque mucha gente quedó sin empleo, otros se lo suspendieron temporalmente mientras que pasábamos el tema de la pandemia. Igualmente, digámosle, la falta de políticas públicas que buscaban
favorecer o buscaban ubicar estrategias para alzar ese PIB. No se dio. Pero entonces, ¿a qué vamos? Que ese aumento ya para el 2021, como lo dije ahorita, se fue dando poco a poco por el tema de la activación económica en el país. Esa era mi presentación. Hasta aquí llego. Buenas noches.